Una de las prioridades de esta sociedad es enaltecer a los prohombres que han nacido en nuestro Estado y en nuestro país. Para rendir homenaje al periodista insurgente José María Cos, hace uso de la palabra el cronista de la Universidad Autónoma del Estado de México, socio numerario de la SOMEGEM y decano de los periodistas mexiquenses, el maestro Inocente Peñalosa García, quien por más de 50 años ha puesto su pluma al servicio de la sociedad. Maestro Germán García Salgado, presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de México. Personalidades que lo acompañan en la mesa de honor, invitados especiales, estimados consocios. El 30 de diciembre de 1964, en respuesta a una iniciativa ciudadana presentada por el periodista Alfonso León García, la 42ª legislatura del Estado de México emitió un decreto en los siguientes términos. Primero, se reconoce que el ciudadano José María Cos estableció la primera imprenta que hubo en el Estado de México en el Real de Sultepec, hoy cabecera del distrito del mismo nombre, y que de esa imprenta salió el 11 de abril de 1812 el periódico El Ilustrador Nacional, destinado en una manera especial a la propagación de ideas liberales, habiendo sido también el primer periódico publicado en el Estado de México. Segundo, recomiéndese al H. Ayuntamiento de Sultepec que, de ser posible, localice la casa en que se tuvo instalada la imprenta del doctor José María Cos, para que fije en ella una placa conmemorativa que recuerde a propios y extraños aquel acontecimiento histórico y cultural. De esta manera se inició el reconocimiento oficial de la antigua provincia de La Plata como cuna del periodismo independiente de esta parte del país, pues el mismo decreto instruía al Ayuntamiento de Sultepec para que cada año rindiera homenaje al doctor Cos por su labor meritoria y valiente a favor de la independencia nacional y de la cultura del Estado de México. Casi 20 años después, durante el gobierno del licenciado Alfredo del Mazo González, se instituyó la presea de Periodismo e Información José María Cos, lo cual hizo que el homenaje adquiriera rango estatal. Finalmente, en 1995, el aniversario del Ilustrador fue instituido como Día del Periodista Mexiquense. Hoy nos encontramos a menos de 3 meses de que se cumplan 200 años de la aparición de aquel periódico insurgente, y es la Sociedad de Geografía y Estadística la que inicia el programa de actividades que se desarrollará con este motivo, a raíz de que el Congreso local decretó que 2012 sería el año del bicentenario del Ilustrador Nacional. La proeza informativa del doctor Cos le valió el reconocimiento de sus contemporáneos a partir de las dificultades que tuvo que vencer para publicar El Ilustrador, como fue la de no disponer de un taller de imprenta y haberlo improvisado con un rodillo de mano, letras toscamente talladas en madera y añil en vez de tinta, pero con la dignidad de referirse a él en el propio periódico como la imprenta de la nación. El momento en que apareció El Ilustrador se define como particularmente difícil para la causa insurgente, debido a que las grandes batallas de la primera etapa de la guerra, salvo la del Monte de las Cruces, se habían perdido y los principales caudillos habían sido sacrificados y sus cabezas se exhibían en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. En circunstancias tan adversas, el mando de la insurrección había pasado a manos de Ignacio López Rayón, quien encabezaba la Suprema Junta Nacional Americana, radicada en Zitácuaro, mientras que en el sur combatía sin descanso el generalísimo José María Morelos y Pavón,
quien era considerado como sucesor natural de don Miguel Hidalgo. En marzo de 1812, la Junta, de la que también formaron parte José Sixto Verduzco y José María Liceaga, se trasladó al Real de Minas de Sultepec, buscando el refugio de las montañas y aprovechando que los lugareños simpatizaban con la causa de la independencia, como luego pudo confirmarse con la aparición de la guerrilla de Pedro Ascencio de Algeciras, hábil combatiente y vencedor en 2 ocasiones de las tropas de Agustín Iturbide. El primer número del Ilustrador Nacional apareció el 11 de abril de 1812 por instrucciones de la Junta, y su director fue el clérigo zacatecano José María Cos, quien después de haber superado en los primeros números las dificultades técnicas que implicaba el hecho de no disponer de una imprenta, se vio apoyado por una sociedad secreta que conspiraba en la Ciudad de México a favor de la independencia, la Sociedad de los Guadalupes, que le envió un pequeño taller de imprenta a lomo de mula desde la Ciudad de México hasta Tenango del Valle, donde lo recogió Rayón para llevarlo a Sultepec. Los 6 números de aquella época del Ilustrador aparecieron entre el 11 de abril y el 16 de mayo de 1812, y son los mismos que fueron rescatados y coleccionados en 1910 por Genaro García para publicarlos en Documentos Históricos Mexicanos, obra conmemorativa del centenario de la independencia, de donde a su vez lo reprodujo Alexander Nemmer Naime en 1990 para reeditarlos en versión facsimilar con patrocinio del Gobierno del Estado de México y de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca. En las páginas del Ilustrador se da noticia del curso seguido por la guerra y de las ideas que inspiraban la rebelión. Para nuestro interés, llaman la atención particularmente los números 3 y 4, correspondientes al 25 de abril y 2 de mayo, en los que se transcribe el parte militar de un ataque organizado por las fuerzas de Rayón desde Sinacantepec para tomar Toluca, que terminó con una derrota de las tropas realistas comandadas por Rosendo Porlier, pues los insurgentes avasallaron las posiciones de defensa y llegaron hasta la plazuela de Alba, hoy Jardín Zaragoza, y si no avanzaron hacia la Plaza Mayor, fue únicamente porque se quedaron sin municiones en el momento del triunfo y tuvieron que dejar la plaza. Esto sucedió 6 meses después de la histórica batalla del Calvario, perdida por los insurgentes, en la que Porlier hizo gala de inaudita crueldad al fusilar a 67 indígenas en lo que hoy se llama la Plaza de los Mártires. En las páginas del número 6, el doctor Cos informa sobre los pormenores del sitio de Cuautla y la victoria final de Morelos sobre los soldados del virrey, pues todos los números contienen importantes hechos de aquella época, que fue seguramente la más difícil, ardua y prolongada del movimiento de independencia. La lección de buen periodismo contenida en los modestos ejemplares del Ilustrador Nacional fue continuada en el Ilustrador Americano, nombre que posteriormente llevó, y en el Semanario Patriótico Americano, dirigido por Andrés Quintana Roo. A partir de octubre de 1812, ambos periódicos siguieron publicándose en Tlalpujagua, población minera del actual estado de Michoacán, a la que se trasladó la Junta por razones de estrategia. Hoy hemos venido a recordar estos hechos con el deseo de subrayar la importancia que tienen para el gremio periodístico, ya que en Sultepec se escribió el primer capítulo de la historia del periodismo, que hoy podemos llamar mexiquense, varios años antes de que José María Heredia publicara en Tlalpan los primeros periódicos del gobierno del Estado en la imprenta de Martín Rivera, lo cual significa que en Sultepec, antigua provincia de La Plata, está el origen verdadero de una prensa independiente que ha sido una constante en nuestra historia, porque ha colocado barricadas ideológicas cada vez que en México ha sido necesario, con los claros propósitos de difundir la verdad, defender la libertad de pensamiento y fortalecer la democracia,
como lo hicieron en la época de la Reforma Francisco Zarco, Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto, y en la Revolución Mexicana Filomeno Mata y los hermanos Flores Magón. Al siglo XXI, en su segunda década, le ha tocado presenciar el desarrollo de un periodismo altamente tecnificado y la aparición de las redes sociales como espacios alternativos de la libertad de información. Y aunque nuestras condiciones de vida son radicalmente distintas a las que privaban en los 2 siglos anteriores, el compromiso de los informadores sigue siendo el mismo en los medios impresos y electrónicos, que son por el momento los que pueden hacerse responsables de la veracidad de sus noticias, porque los espacios digitales están todavía expuestos al rumor, a la información filtrada y a los frecuentes desmentidos, aunque en ocasiones, justo reconocerlo, hacen más fluida la información y dan en el blanco. El periodismo, que hoy sigue enfrentando la obligación de llevar un registro puntual del diario acontecer en forma de noticias, imágenes y opiniones, a la manera de quien levanta un acta y preserva su contenido, para que la posteridad los convierta en historia, como pudo hacerlo en su oportunidad con su rudimentaria imprenta de mano el doctor José María Cos, a quien hoy recordamos con agradecimiento y admiración. Muchas gracias. Muy bien, gracias.